Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial, 1472 al 1700. En esta segunda parte del vídeo vamos a estudiar el reinado de Carlos I, uno de los reyes conocidos como los Austrias mayores. En el vídeo anterior ya estudiamos el origen de la dinastía de los Trastámaras y cómo gracias al apoyo de la nobleza se había hecho con el poder en ambos reinos, en Castilla a través de las mercedes enriqueñas, y en Aragón a través del Compromiso de Caspe de 1412. Esto explicaba la relación de parentesco entre los reyes católicos. También vimos la hábil política matrimonial de estos primeros reyes modernos, con el objetivo de incrementar su poder e influencia. De forma resumida, diremos que tan solo tuvieron un hijo varón, Juan, que será casado con Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, pero este único hijo varón moriría en el 1479. Otra hija, Isabel, será casada con el rey Alfonso de Portugal en primeras nupcias, pero al morir se le va a casar con el sobrino de este, Manuel el Afortunado. Isabel morirá en 1498 y entonces se usará a María para mantener esta alianza, casándola con su cuñado, Manuel el Afortunado. María y Manuel tendrán una hija, Isabel de Portugal, que será la futura esposa del Carlos I de España, de nuevo primos. La otra hija, Juana, que será conocida como la Loca, será casada con Felipe de Habsburgo, apodado el Hermoso. Los Habsburgo son la dinastía proveniente de Austria, pero los historiadores usamos ambos conceptos. Los Austrias son los Habsburgo. Serán estos los que tengan como hijo al futuro rey de España, ya sí, de España, Carlos I. Por último, Catalina de Aragón será casada primero con Arturo de Inglaterra, que muere rápidamente, y contraerá matrimonio con el hermano de este, el famosísimo Enrique VIII de Inglaterra, del cual acabará divorciándose, por deseo del monarca, que rompe con el papado y crea la Iglesia anglicana. Como vemos, la política matrimonial era un arma muy poderosa para estos estados modernos. Tras la muerte de Isabel de Castilla en 1504, el trono debía pasar a sus descendientes. Recordad la Concordia de Segovia. Juana, que vivía en Flandes con su esposo, ya que los Habsburgo controlaban también tierras allí, por parte de la casa Borgoña, y es que la madre de Felipe el Hermoso era de esta casa. Tras la muerte de Isabel de Castilla, la reina católica, Juana va a ser declarada reina junto a su esposo, mientras que Fernando el Católico hacía de regente de Castilla hasta su llegada. Desde el principio hubo tensiones entre Fernando y Felipe, ya que ambos pretendían gobernar Castilla directa o indirectamente, a través de Juana. Felipe el Hermoso consiguió ciertos apoyos en la nobleza castellana y fue proclamado finalmente rey de Castilla como Felipe I. Pero ese mismo año, de 1506, murió sin llegar a cumplir siquiera un año como monarca. Esto provocó en la reina Juana un gran disgusto y un profundo malestar, que se le unía ya a los conocidos episodios por parte de la corte de su obsesividad para con Felipe, al que había incluso reprobado en público sus affairs e infidelidades continuas. Para entonces, la corte ya conocía los vaivenes emocionales de la reina Juana, que le van a pasar factura. La reina Juana decidió llevar ella misma el cuerpo de su amado desde Burgos hasta Granada, en una tétrica procesión, viajando siempre de noche, y abriendo incluso el ataúd en numerosas ocasiones, según contaban los cronistas. No llegó a Granada, ya que su padre la interceptó en Tordesillas, Valladolid, y la mandó recluir en un convento, iniciándose así su apodo y la regencia de Castilla. La regencia pasó del cardenal Cisneros a Fernando el Católico, ya que el heredero, el hijo de Juana y Felipe el Hermoso, Carlos, tenía tan solo 6 años. Pero Juana fue formalmente siempre la reina de Castilla, hasta su muerte en 1555. Su hijo Carlos fue nombrado rey en 1516, cuando cumplió su mayoría de edad.
pero siempre como correinante, ya que en los documentos aparecía también el nombre de su madre, la reina Juana. El auge del imperio, los Austrias mayores, el siglo XVI y Carlos I. Con Carlos I comenzó la dinastía de la Casa de Austria o de los Habsburgo. Su herencia era inmensa. Por parte de su madre va a heredar las coronas de Castilla y de Aragón, que contaban con los territorios de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, el Rosellón, la Cerdaña y América. Por parte de su padre va a heredar el archiducado de los Austrias, los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo. Carlos I de España había nacido en Gante, en Flandes, en el 1500, por lo que sus lenguas maternas eran el francés y el flamenco. Al morir en 1516, su abuelo materno, Fernando II el Católico, va a heredar las coronas unificadas de Castilla, a la que ya se había anexionado Navarra, y además iban incorporando día a día los nuevos descubrimientos de las Indias, de América, y también el reino de Aragón, con sus dominios mediterráneos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Rosellón. Y en 1519, al morir su abuelo paterno Maximiliano I de Austria, heredó los vastos estados patrimoniales de los Habsburgos, que llevaban aparejada la candidatura a la corona imperial de Alemania, para la que Carlos fue efectivamente elegido aquel mismo año, en 1519, aunque no sería coronado formalmente por el Papa hasta 1530. Carlos V nace en 1500 en Gantes, en Flandes, justo al inicio del siglo XVI, y por tanto en un momento de esplendor cultural. Recordad, el Quattrocento y el Cinquecento italiano, es decir, en pleno Renacimiento. Es educado por Adriano de Utrecht, quien después llegará a ser papa como Adriano VI. A pesar de ser un hombre inteligente, según recogen los textos de la época, su lengua materna era el francés y no llegó nunca a dominar del todo el español. De ahí la famosa frase. Él prefiere las armas, la caballería y la caza. Va a ser el último monarca que tenga ese marcado carácter medieval, a pesar de ser un rey moderno, y viajará por todos sus reinos, Flandes, Austria, norte de África, Italia, y participará incluso en las batallas. Pero será España su gran base, ya que Castilla especialmente era el reino más rico, gracias a los metales que llegaban desde las Indias. Ya en 1516 las Cortes de Valladolid le impusieron ciertas condiciones para ser proclamado rey. Entre ellas, ser capaz de hablar castellano y apoyarse en la nobleza castellana. Prohíben también la salida de los metales preciosos fuera de España. Y también tener un trato más respetuoso con su madre Juana. El rey acepta, aunque no de buen grado, y las Cortes le responden: «Debéis de saber, mi señor, que el rey no es más que un servidor retribuido de la nación». Y ya de forma muy temprana se da comienzo a los primeros problemas internos. En 1520 se sucede el movimiento y guerra de las comunidades, de 1520 a 1522, en el centro de España. Ciertas ciudades y nobleza castellana estaban descontentos con el rey y con su incumplimiento de lo pactado, ya que tras ser nombrado monarca, el rey se fue a Flandes y dejó a su corte flamenca al mando de Adriano de Utrecht. Juan Padilla, jefe del movimiento comunero, consigue el apoyo de otros como Juan Bravo y Francisco Maldonado. Y van incluso a Tordesillas, donde se entrevistan con la reina Juana para pedirle su apoyo, aunque no tuvo éxito. Podemos decir que la revuelta comunera fue una revolución de la nobleza y de las ciudades castellanas, frente al avance del poder absolutista del rey que hacía peligrar sus privilegios y fueros particulares. El 23 de abril las tropas comuneras fueron derrotadas en Villalar, en Valladolid, donde van a ser vencidas. Y como curiosidad deciros que ese día, el día 23 de abril, en la actualidad, es la fiesta de la comunidad de Castilla y León. Se apresan y ajustician a los cabecillas, Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla dijo a Bravo: «Ayer fue día de pelear como caballero, hoy es el día de morir como cristiano». El siguiente conflicto será el de las Germanías, que se desarrolló en el reino de Valencia y Mallorca.
Los artesanos de Valencia tenían el privilegio de formar ejércitos para defenderse de los piratas berberiscos musulmanes. En 1520, además, hubo un brote de peste que hizo que los nobles abandonaran las ciudades, y estas milicias de los gremios, de los burgueses y de los artesanos se hacen con el control efectivo de las ciudades, y comienza así una guerra entre las ciudades burguesas y gremiales contra los señores y contra la realeza. Desde la capital se extendió al campo, donde los payeses se quejaban también de los abusos y las opresiones por parte de los señores de las tierras. Finalmente, Carlos V va a apoyar a esta alta nobleza para aplastar la rebelión. Pero lo importante de ambos conflictos internos es que Carlos I va a aprender desde muy joven, recordad que tenía unos 21 años cuando ambas revoluciones aparecen, que debe tener en cuenta a las cortes y a la nobleza, que a fin de cuentas son los representantes de estas ciudades, y aprende que la mejor manera para reinar es el acuerdo o el pacto, y no el enfrentamiento directo. Dejamos atrás los problemas internos y vamos a ver la política exterior de España y de Carlos I. En 1519 fallece su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria. Tenéis que recordar que desde el 800 existía la figura del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como la continuación del título de emperador romano a pesar de que Roma había caído en el 476. Fue Carlomagno el primero en instaurar este título, que era electivo, es decir, que los príncipes electores alemanes elegían al monarca y el papa lo coronaba. Esta fue la razón por la que Carlos se ausentó de España y fue el momento en el que se revolucionaron las comunidades en Castilla y las germanías en Aragón. Además, se juntaba que era común en la época sobornar con grandes sumas de dinero a los príncipes electores para ser elegido emperador. De ahí venían los altos tributos que impuso sobre todo en Castilla y que se sumaron al descontento de las comunidades. Carlos, como buen hombre cristiano, humanista y renacentista de la época, ansiaba este título, para ser el estandarte tanto política como religiosamente del mundo conocido. Y va a conseguir la elección como emperador en 1519, pasando a la historia como Carlos V de Alemania. Pero ser un gran y vasto imperio tiene también su cara B, y los enemigos directos le van a crecer a España. Francisco I de Francia será su némesis, ya que Francia también ansiaba el título de emperador y también quiere controlar territorios en Italia. Durante su vida tendrá hasta 4 enfrentamientos directos con Francia y con Francisco I. El primero de los enfrentamientos se sucede en 1521, cuando Francia apoya a Navarra, que intenta independizarse de España, y además invade el milanesado español. Pero en 1525 se sucede la batalla de Pavía, en la que vence España y se captura incluso al mismísimo rey de Francia, Francisco I, que viaja a España como prisionero. Esto fue un shock para la época. A cambio, Francia va a devolver el milanesado y el rey será devuelto a su país, a Francia. En el segundo conflicto se sucede entre 1526 y 1529. Y es que el papado no veía con buenos ojos el gran poder que estaba adquiriendo Carlos y no duda en aliarse con Francia. Las tropas de Carlos V, que se encontraban en Roma en el 1527, saquean la ciudad porque no habían sido pagadas a tiempo por el emperador, dado los enormes gastos que tenía la corona de Castilla. Fue otro shock para la época ver cómo los tercios españoles robaban las riquezas de la ciudad santa. Finalmente, en 1530, el Papa corona a Carlos V como emperador. La tercera guerra fue por Saboya, que era aliada de España, y la cuarta se sucede en 1542 y 1544. Pero después de décadas de desgaste entre España y Francia, finalmente Francia va a renunciar a sus pretensiones en Italia. Los problemas en Alemania venían por tema religioso y político. Los príncipes alemanes no veían con buenos ojos el increíble poder del emperador Carlos. A esto se le unen las 95 tesis que colgó el monje católico alemán Martín Lutero en 1517 en la iglesia de Wittenberg, criticando los vicios de la Iglesia católica,
y la venta de las indulgencias. Las indulgencias eran ese papel que perdonaba los pecados a cambio de dinero, que el papado usaba para construirse la iglesia renacentista de San Pedro del Vaticano. Se va a iniciar, por tanto, la reforma luterana, que acabará denominándose al movimiento como protestantismo. Este concepto fue dado por los católicos, ya que consideraban que este grupo protestaba mucho. Algunos príncipes alemanes van a favorecer el luteranismo, ya que era una manera de ir contra el emperador. Carlos V pretendió controlar él mismo el movimiento luterano y llegar a un acuerdo con los rebeldes con el fin de evitar la ruptura entre católicos y protestantes. Al principio eligió el medio del diálogo y la concordia y convocó dietas para evitar la guerra civil. En una de estas dietas, la dieta de Worms de 1521, se condena a Lutero. La actitud de Carlos frente al protestantismo fue moderada al principio, pero después de la celebrada en la dieta de Habsburgo en 1530, el emperador decidió actuar con la fuerza contra los protestantes que ya habían formado un ejército conocido como la Liga de Esmalcalda. Se inicia también por parte de la Iglesia Católica un intento de contrarreforma. El Concilio de Trento en 1545 va a producir la radicalización del conflicto y Carlos I optó por la solución militar, venciendo a los protestantes que estaban agrupados en esta Liga de Esmalcalda en la famosa batalla de Múlver en 1547, cuadro que podemos observar en la imagen. Finalmente, el emperador tuvo que aceptar la paz de Habsburgo en 1555, por la cual el imperio se dividía en estados protestantes y en estados católicos, según la confesión religiosa que tuviera el príncipe gobernante. Así aparecen los textos cuius regius eius religio, de tal país, tal religión. El dominio del Mediterráneo. El Imperio Otomano era una gran potencia del Mediterráneo desde la conquista de Constantinopla en el 1453. Además, este Imperio Otomano de Solimán II era aliado de los piratas berberiscos de barba roja del norte de África, que hacían peligrar la zona de influencia de Aragón en el Mediterráneo. Además, amenazaban los dominios imperiales del Danubio, llegando incluso a sitiar la ciudad de Viena y a saquear las costas italianas y españolas. En 1535 el emperador obtuvo una importante victoria al apoderarse de Túnez, pero va a fracasar en la toma de Argel en 1541. Será después su hijo Felipe II el que consiga una gran victoria en la batalla de Lepanto en el 1571. En cuanto a Flandes, los Países Bajos, deciros que durante el reinado del emperador Carlos V, el calvinismo había hecho acto de presencia en los Países Bajos. Juan Calvino era un continuador de esas ideas de Martín Lutero, por lo que el protestantismo se extiende también por los Países Bajos como oposición al poder autoritario de los reyes. Carlos V intentó reprimir este protestantismo, llegando incluso a implantar el Tribunal de la Inquisición para luchar contra la herejía. Y esta política va a ser continuada por su hijo, Felipe II, que va a ser el que realmente tenga problemas en Flandes. Dejamos atrás los problemas internos y externos de Carlos y nos vamos a centrar en la conquista y colonización de América. Durante el reinado de Carlos, la colonización del continente americano abarcó su práctica totalidad, con la excepción del actual Brasil, en manos de Portugal como consecuencia de ese Tratado de Tordesillas. La primera etapa de la conquista fue capitaneada por Hernán Cortés. Su expedición, iniciada en 1518, salió de la isla de Cuba, desembarcó en tierras mexicanas y se adentró en el territorio habitado por los aztecas. Consiguió dominarlos militarmente con la ayuda de las tribus enemigas, apoderarse de sus riquezas y convertir al emperador Moctezuma en su rehén ya en 1519. Al principio, los aztecas los confundieron con dioses, ya que tenían una leyenda que venía de Quetzalcóatl. Después se dieron cuenta de que realmente eran invasores, pero Cortés los venció y se apoderó de un amplio territorio que recibió el nombre de Nueva España. Se conquista México y se adentran en la península del Yucatán, centro de la civilización maya que ya estaba en declive.
Llegan, por tanto, al actual Guatemala, y Cortés abandonará México en 1524 para adentrarse en la selva y alcanzar Honduras. En la segunda etapa destaca la conquista dirigida por Francisco Pizarro, a partir de 1531. Pizarro partió de Panamá y se dirigió hacia las costas de Ecuador para iniciar la conquista de un imperio que decían muy rico que existía en las costas del otro océano, del Pacífico. Se trataba del Imperio Inca, que abarcaba el actual Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Pizarro tuvo que avanzar por la selva amazónica y aprovechó los enfrentamientos que existían entre los incas, que estaban en plena guerra civil. Consiguió imponerse sobre ellos y ajustició a su principal caudillo, el que había ganado esa guerra civil, el emperador Atahualpa. Llegaron, por tanto, a la capital, Cuzco, y a pesar de que Atahualpa le aseguró llenar una sala de oro para que le dejaran libre, Pizarro incumplió su promesa y ajustició a Atahualpa. Por estos años también en América del Norte otros descubridores como Cabeza de Vaca exploró la zona de la Florida, Texas y California. Almagro y Valdivia conquistaron las zonas del sur, Chile. Las tierras conquistadas fueron incorporadas a la Corona de Castilla, que financió este descubrimiento y por tanto va a controlar su colonización. En las Indias se copió la organización institucional de Castilla. Se instauraron, por tanto, los municipios y los virreinatos, mientras que las audiencias se encargaban de las funciones judiciales y de gobierno. Se fundaron al principio dos virreinatos, el de Nueva España al norte y el virreinato del Perú al sur. Al mismo tiempo, se desarrolló una legislación para la organización de estos nuevos territorios, conocidas como las leyes de Indias. La primera recopilación de estas leyes fueron las leyes de Burgos en 1512, que respondían al deseo real de evitar los abusos de los colonos, prohibiendo la esclavitud, pero obligando a la población indígena a trabajar para los colonizadores. Se convertían en siervos, es decir, casi como esclavos. Las tierras y las minas fueron las principales fuentes de riqueza. Las tierras fueron repartidas entre los colonizadores, a los que se les entregaba una finca y un grupo de indios. De esta manera surgieron las encomiendas, muy definidas en Perú y en México. El indígena era el encomendado al colono, y a cambio de una teórica protección quedaba obligado a pagar tributos y a trabajar forzosamente para el encomendero. Las minas eran propiedad real y su explotación se concedía a particulares. Para trabajar en las minas se creó la forma de explotación conocida como la mita. La mita era el trabajo forzoso de los habitantes indígenas. Y aunque en teoría los habitantes indígenas eran libres y súbditos de la corona, en la práctica acabaron sometidos a esas formas semifeudales y a ese vasallaje, se convertían en siervos. Para evitar los abusos sobre la población se crearon las leyes nuevas de Indias en 1542, pero fueron incumplidas de forma sistemática a pesar de las denuncias, como las del propio padre Bartolomé de las Casas. Las dificultades de la comunicación condujeron a una notable autonomía de los colonizadores respecto al poder real, acuñándose la afirmación de «obedézcase, pero no se cumpla». Es decir, que la corrupción y la explotación sobre los indígenas fueron desde el principio rasgos destacados de la administración en América. Como consecuencia de la colonización, diremos que demográficamente fue desastrosa para la población indígena. En las Antillas, es decir, en las islas del Caribe, sus habitantes quedaron prácticamente aniquilados, muchas veces por las enfermedades traídas del viejo continente, lo que obligó a impulsar el tráfico de esclavos negros desde África, primero bajo el control portugués y después bajo control holandés e inglés. La mezcla de población indígena, colonizadora y africana configuró un mundo multirracial, formado por los criollos, que eran descendientes de españoles pero nacidos en las Indias. Por debajo estarían los mestizos,
descendientes de europeos, pero también de una parte nativa, un padre o la madre. Esta mezcla racial no impidió una sociedad profundamente desigual, en donde los criollos van a acaparar las riquezas y los puestos en la administración. Además, la influencia cultural castellana fue muy grande y se impuso a las poblaciones indígenas. La lengua castellana se consolidó como idioma común y muchas de las costumbres de los colonizadores quedaron incorporadas a la cultura americana, si bien se mantuvo una destacada diversidad cultural, que va a ser la que origine después la resistencia de los pueblos precolombinos que estaban en contra de abandonar totalmente sus tradiciones.